Bueno, de la epístola a los filipenses se pueden mencionar muchas cosas. Esta epístola se escribe dentro del periodo del primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, junto con 3 epístolas más. Esta comunidad, de hecho, es la primera fundada por el apóstol Pablo, en donde no contaban con sinagoga judía, de que notamos las primeras conversiones a las orillas del río por unas mujeres que se reunían a adorar a Jesús, y que encontramos a Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, junto con otras mujeres, y son las primeras conversiones que nos van a retratar esta correspondencia. Y bueno, el amor es recíproco de esta comunidad, en donde le envían en varias oportunidades encomiendas con la persona de Epafrodito dirigida al apóstol Pablo para cubrir sus necesidades en este encarcelamiento. Y el apóstol Pablo va a hacer notar su gesto de gratitud y su amor profundo por esta comunidad, llamándolos a la unidad por algunas discusiones que se habían suscitado, pero levemente, y que llamaba a superar cualquier aspereza y unirlos en el amor de Cristo, y llamaba al gozo y al regocijarse. De hecho, esa va a ser el énfasis del apóstol Pablo en esta correspondencia, que en la circunstancia que se encontraba el apóstol Pablo privado de libertad, llama a esta comunidad a regocijarse en esta vida cristiana. Podemos notar muchas cosas, como la joya literaria en el capítulo 2, donde Pablo va a citar uno de los himnos cristológicos de ese entonces y nos va a revelar lo más profundo que da a conocer el Espíritu Santo en ese entonces, que era la encarnación del Hijo. O sea, se está desarrollando el concepto de la Trinidad, que posteriormente eso va a ser defendido en los credos y en las confesiones, que posteriormente las controversias van a hacer que la Iglesia, en su tarea como columna y baluarte de la verdad, defienda estas verdades reveladas en la Escritura. Entonces es que el apóstol Pablo nos está dando luces de la segunda persona de la Trinidad en la encarnación, y nos va a hablar de este despojamiento del uso independiente de los atributos divinos. Nos está hablando de un confinamiento, de un estado nos está hablando de un confinamiento del estado antropológico de la persona de Jesús, sino que estamos hablando del Hijo Eterno, que coexistía con el Padre antes del tiempo en la eternidad, y que éste se despoja voluntariamente y no toma como motivo de que aferrarse de esta realidad consustancial con el Padre, sino que se despoja del uso independiente de los atributos divinos y toma una realidad corpórea. Y el apóstol Pablo nos va a revelar el misterio de la encarnación, como este es conseguido. Y podemos nombrar muchos aspectos, pero es interesante, y es el motivo del video, es en la introducción de esta epístola, es que es interesante, es que esta gozaba de inmunidad. Por eso entendemos las dádivas y los regalos de esta comunidad y la posición económica que podemos encontrar tanto en la epístola a los Colosenses, en Éfeso, la epístola a Filemón, con Lidia, que confeccionaba trajes para la gente de la realeza, gente importante, gente comerciante, para los mercaderes.
era una comunidad, y eso es interesante, era una comunidad que gozaba, como era una metrópolis de Roma, entonces gozaba de ciertos privilegios y de inmunidad diplomática, en donde los ciudadanos, como eran romanos, gozaban de no ser lapidados, de no ser azotados, podían apelar directamente con César y tenían la libertad de mercado. No habían restricciones con respecto a los impuestos, sino que era una libertad del mercado, en donde los comerciantes, los mercaderes hacían sus negocios, las telas, las carpas, etcétera, y en ese sentido tenían la libertad del suelo, del piso, en donde se podían mover libremente, hacer sus negocios, y no se les ahogaba con impuestos. Por eso esta comunidad gozaba con los recursos económicos y para darse el lujo de hacerle llegar al apóstol Pablo en Roma todas las necesidades económicas que el apóstol Pablo, y con creces, podría necesitar. Entonces es interesante. Sabemos que el Nuevo Testamento nunca fueron pro Roma. Nunca vamos a encontrar el apóstol Pedro, el apóstol Pablo haciendo un llamado a idolatrar el Estado, cuando la figura de Nerón en Juan en Patmos lo va a retratar como una bestia, como un demonio. Entonces es que notamos en esta comunidad que gozaba de esta inmunidad romana y se hallaban totalmente en una libertad del mercado, en donde no había restricciones económicas, a la ciudadanía no se la ahogaba con impuestos, y entonces que tenían la libertad para el sector privado tener sus negocios, sus empresas, y podían venir extranjeros a invertir en esta ciudad porque tenían toda la libertad para tener sus negocios, y eso resultaba ser en un benefactor. El sector privado resultaba en un benefactor social para la comunidad. Entonces que la comunidad gozaba de los recursos que el sector privado creaba, y entonces es que tenemos a una población mediana con grandes ingresos, y es la primera comunidad fundada por el apóstol Pablo, en donde sus miembros de esta iglesia tenían los recursos para crear esta encomienda, y tener a Epafrodito como mensajero, y para hacerle llegar todas las necesidades del apóstol Pablo, que lo que cualquier persona privada de libertad, un preso, pudiera necesitar. Entonces, y con todo lo que significa ingresar esta encomienda a esta cárcel, lo que significa pagar al carcelero, pagar a los funcionarios, y que no es probable que no haya sido poco, porque notamos que creó cierto celo en algunos que vivían con él, y el apóstol Pablo se lo tomó con humor, que de buena o mala manera Cristo era predicado. Entonces es interesante cómo tenemos aquí lo que sería una libertad de las personas para invertir sus recursos, y el sector privado tener la confianza de que pudieran invertir en ese lugar, y que no iba a haber el Estado interviniendo y ahogándolo
y quitándole las ganancias o creándole grandes impuestos y ahogando al sector privado. Así que muy bueno, los invito a que puedan estudiar la epístola a los filipenses y puedan hallar a Cristo en cada capítulo en donde el apóstol Pablo se dirige a esta comunidad.